Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un gusto poder llegar hasta sus hogares al cierre de la semana, cuando se generan importantes informaciones y una leve llovizna cae sobre la capital de la República desde horas de la medianoche y toda la madrugada. Enhorabuena, el agua de lluvia que el Señor nos manda y de esta manera, pues que sirva para poder desarrollar los cultivos en nuestro país. Mientras tanto, nosotros hoy, Mejor Hablemos, estaremos dándoles a conocer una muy buena noticia. Honduras ha logrado un primer lugar en un premio presidencial en Taiwán, en China, Taiwán. ¿Cómo logra Honduras obtener este primer lugar a través de COS Honduras? ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿En qué consiste, mejor dicho, esta propuesta? Que a través de esta se busca lo que es la reducción de la corrupción, a través también el fortalecimiento de la transparencia. ¿Cómo se estará utilizando al final toda esta, el proyecto ganador que Honduras obtuvo? ¿Con cuántos países Honduras logra vencerlos y obtener este primer lugar? ¿Cómo Honduras logra participar? ¿Cómo está integrado COS Honduras? Es por eso que hemos invitado al ministro de Transparencia de Honduras y le damos la más cordial bienvenida, al igual que también a un especialista en datos abiertos, un colega periodista, profesional, innovador también, pionero del periodismo multimedia en nuestro país. Ministro Alfredo Cantero, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto, felicitaciones de antemano, gracias por poner ese nombre de Honduras en tan alto nivel mundial a través de este galardón obtenido en China, Taiwán. Muchas gracias, muchas gracias. Fue un orgullo ver a jóvenes hondureños competir contra 15 países y salir ganadores en un hackathon presidencial, una competencia altamente técnica, así que fue muy satisfactorio. Correcto, muchísimas gracias. Este galardón internacional, licenciado Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, un placer. Gracias por acompañarnos, especialista en datos abiertos, pionero del periodismo multimedia en nuestro país y también el periodista a través también de este periodismo de datos abiertos. Un gusto, un placer, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leonel, por la invitación y ministro, buenos días, y extender también mis felicitaciones para toda la iniciativa de transparencia e infraestructura que definitivamente ha sobresalido en este hackathon y es algo de reconocer. Es una propuesta muy interesante. Hablemos primero de COS Honduras, que es COS Honduras, para que nuestros televidentes se puedan familiarizar y después estaremos hablando también de este hackathon internacional, este premio presidencial, donde Honduras logra este primer lugar. Primero, comencemos COS Honduras. Claro que sí, Leonel. Gracias. COS Honduras es una iniciativa multisectorial de transparencia en el sector de infraestructura pública. Es importante recalcar, primero, COS Internacional tiene sede en Londres y Honduras es miembro desde el 2014. Son 15 países miembros y es importante que conozcamos Honduras muy rápido. Se convirtió en el país que mejor estaba implementando la iniciativa de infraestructura, de transparencia en infraestructura COST. ¿En qué consiste? COST Internacional da un estándar de publicación de datos de proyectos de infraestructura pública. Son más de 70 puntos de datos que todos los países miembros se comprometen a publicar. La forma de gobernanza y de ejecución de la iniciativa es multisectorial. Se sientan con igualdad de responsabilidades y derechos el sector privado, el sector de sociedad civil y gobierno. Gobierno es representado por la Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital. Me siento yo representando a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, al Gabinete de Infraestructura y está el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública. También está el sector privado, la CHICO, la Cámara Hondureña de Industria de Construcción, la CHEC, la Cámara Hondureña de Consultores,
y de empresas de consultoría, perdón, y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Y sociedad civil está representada por ASJ, que es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, por la Fundación Democracia Sin Fronteras y por EROC, que es el Espacio Regional de Occidente, que es una ONG que se dedica a la veeduría social de proyectos de infraestructura. El esquema multisectorial es clave, porque lo que se crea es un espacio, primero, de trabajo conjunto, pero también de verificación que el gobierno está cumpliendo con lo que se compromete. ¿Cómo publica el gobierno? El gobierno lanzó en el 2014 el SISOX, que es el Sistema de Información Sistema de Seguimiento de Obras y Contratos de Seguimiento, El SISOX cumple con los más de 70 puntos de publicación de COST. Ya el gobierno está publicando más de 1.400 proyectos y cada año se lanza un proceso de aseguramiento que es que se agarran aleatoriamente proyectos y un equipo independiente verifica que el gobierno esté publicando lo que se ha comprometido a publicar. Ahora, es importante resaltar que todo esto no se da en un vacío, sino que es parte de la política de transparencia del gobierno. Honduras es miembro de la Alianza de Gobierno Abierto desde el 2011. Es miembro fundador de la alianza cuando solo eran 8 países, hoy somos 80 países y Honduras siempre resalta por hacer bien los procesos de co-creación del plan de acción de gobierno abierto. Honduras es miembro, también acaba de firmar en marzo, este año, se firmó la Carta Internacional de Datos Abiertos. ¿Qué son datos abiertos? La transparencia es cuando las instituciones cumplen con su obligación de publicar información de su quehacer. Los datos abiertos van más allá. Es cuando las instituciones publican datos que producen en formatos abiertos para que sociedad civil, periodistas, para que empresa privada pueda usar esos datos, pueda publicarlos, pueda analizarlos, pueda crear contenido, pueda crear nueva información, ver patrones de tendencia, ver incluso crear negocio con ellos, crear riqueza con ellos. Todo lo que es Uber, todo lo que es Hugo App, todo lo que es todas estas, Waze, todas estas empresas trabajan con datos abiertos que el gobierno pone a su disposición y construyen sobre eso. En este caso, SISOX publica en datos abiertos y la iniciativa que COST va a presentar a Taiwán es Infras, que es cruzar los datos de los proyectos de infraestructura con datos de mi ambiente para poder verificar que cumplen con las licencias necesarias, que cumplen con la mitigación de riesgos necesarios, con datos de COPECO para asegurar que no se esté construyendo infraestructura que pronto se puede perder por riesgos de ambiente, y con datos del ICF, con mapas del ICF. Es usar datos que ya se está publicando y poder ayudar a hacer una herramienta para mejores tomas de decisión. En el caso del periodismo, del profesional de la comunicación,
esta herramienta, datos abiertos, la innovación, como profesional de este periodismo multimedia, de este periodismo especialista, que usted tiene una maestría, cómo los datos abiertos ayudan, facilitan, cómo fortalecen un gobierno, cómo le ayudan al profesional de la comunicación a poder informar a la ciudadanía de una manera objetiva y veraz. Sí, bueno, el tema de los datos abiertos a nivel mundial es una de las tendencias que hoy los medios de comunicación están explotando. Y esto tiene mucho que ver, hay un ciclo yo siempre lo comparto cuando imparto los talleres, se llama el ciclo de la transparencia, y es donde el tema de los datos abiertos, la divulgación de la información es el núcleo principal, y donde sobre la divulgación de información de los datos abiertos convergen todos los sectores. Aquí estamos hablando, ya lo mencionaba el ministro, la academia, los periodistas, los operadores de justicia. Y definitivamente eso es una de las tendencias que se está dando a nivel mundial, y Honduras está dando esos pasos. Y Leonel, y solamente a mí me gustaría hacer una pequeña, quizás un pequeño resumen de la realidad del país en temas más generales, más allá de verlo de la divulgación de la información y de la utilización de los datos abiertos. Y esto sería desde dos puntos de vista. Uno sería el tema de cómo el país se enfrenta a una realidad. Por ejemplo, acceso a la tecnología, el acceso a la Internet, por ejemplo. Honduras, el 2019, según el estudio que ha realizado We Are Social, y que también son datos que han sido replicados por una investigación que realizamos nosotros en colaboración con Smartcom, revela que la penetración de Internet es del 40% en Honduras. Es decir, eso significa que 4 de cada 10 hondureños tiene acceso a Internet. Esa cobertura a nivel centroamericana es una de las más bajas de Centroamérica. Y eso nos pone ya de cierta forma, en desventaja si lo comparamos con las coberturas que hay de países de primer mundo. Eso por un lado. Por el otro lado está el reto de yo como individuo, es decir, con los ciudadanos. Esta investigación lo que nos revela es que la gente está haciendo uso del Internet para temas de ocio y entretenimiento. Entonces, y esto va vinculado con el tema de las competencias digitales. ¿Y por qué voy a eso? Porque el ministro mencionaba un tema de el uso de la información, cómo yo le doy ese trato a la información que yo estoy teniendo de bases de datos abiertos, por ejemplo. Y solamente para ir cerrando la idea, la Comisión Europea, en un informe que hizo en 2012, definió que hay 5 niveles de competencias digitales globales, básicos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema del uso de la información. El segundo es la generación de contenido. El tercero es la comunicación, y el cuarto es la seguridad digital, y otro es cómo resolvemos problemas. Los primeros 3 que le acabo de mencionar tienen que ver con el tema del uso, manejo y la comunicación. Eso tiene que ver mucho con el tema periodístico. Y el uso de las competencias digitales, por así ponerlo, es el uso crítico, el uso crítico y lógico de las tecnologías de la información. Y las tecnologías de la información le entendemos todo lo que está en el sitio web. Entonces, los niveles de competencia de los hondureños en esta investigación que se realizaron realmente salimos bajos, ¿verdad? Y eso es un llamado a la reflexión. Y si vamos más a fondo, a nivel periodístico, realmente vemos también otro reto que tenemos, sobre todo en el tema de formación y academia, donde yo todavía sé que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Escuela de Periodismo, tenemos el mismo pensum académico con el que yo egresé en el 2002. Entonces, eso nos deja a nosotros como un panorama un poco de retos para superar, pero sin embargo vemos por el otro lado que sí vemos estos esfuerzos de divulgación de información. Estoy seguro que el ministro va a hablarles más adelante de que ya por lo menos hay varias instituciones del gobierno que están divulgando datos abiertos, pero por el otro lado tenemos ese reto como periodistas, que definitivamente es un reto que no solamente debe ser cubierto por el sistema académico, sino que también en general, por toda la sociedad, porque como mencionaba, es importante para el tema de la transparencia, para fortalecer este ciclo de la transparencia, que de una u otra forma viene a impactar de manera positiva en combate a la corrupción, en tener instituciones sólidas, en que el Estado se fortalezca institucionalmente, y de una u otra forma esto lo que genera son oportunidades en todos los ambientes, mejor salud, mejor que se invierta mejor el dinero en educación, que se genere empleo. Y esto, para ir más allá todavía, ¿qué es lo que genera esto? Es decir, evitamos que los hondureños se vayan, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces,
si lo vemos de una forma macro, el tema de divulgación de datos, sobre todo de datos abiertos, es súper importante. Pensando en cómo fortalecemos nosotros la institucionalidad del país y esto cómo va a impactar de manera positiva en el fortalecimiento de las instituciones. Correcto. Bueno, cuando más adelante estaremos profundizando más sobre esos datos abiertos, porque sí me interesa que le demos continuidad, ya conociendo quién es COS, Honduras, conociendo también quiénes la conforman, quiénes forman parte, quiénes la integran. ¿Cómo Honduras entra a esta competencia del Hackathon Internacional en Taiwán? ¿Cómo se inscribe? ¿Cuántos países, contra cuántos países compite nuestro país? Esta competencia la organizó la Presidencia de Taiwán junto con la Alianza de Contrataciones Abiertas, OCP. Y Honduras está trabajando de la mano con OCP para desarrollar ya CISOX y COST se conforman al estándar de contrataciones abiertas. Y estamos trabajando con la Alianza de Contrataciones Abiertas para hacer un decreto y hacer el estándar de contrataciones abiertas, hacerlo ley. Como estamos trabajando de cerca con la Alianza de Contrataciones Abiertas, ellos nos hicieron ver que Taiwán estaba organizando ese hackathon. Honduras aplicó con la herramienta Infras y aplicaron otros 23 equipos en total, otros 22 equipos, 23 equipos en total de 15 países. Esos son los que sometieron a consideración de la Presidencia de Taiwán y OCP sus propuestas. De esos fueron escogidos 7 países finalistas, que son los que ya viajan a Taipei, y entre ellos 2 equipos de Malasia, un equipo de Sri Lanka, un equipo de Camboya, un equipo conjunto de Estados Unidos y Francia y Costa Honduras. Entonces van desarrolladores, un equipo conformado por Gracia Ramírez, que es la gerente de COST, Evelyn Hernández, que es que fue la gerente de COST, la primera gerente de COST y que ahora está trabajando con COST Internacional y es una experta en datos de infraestructura, por Hoffman Briceño, por Daniel Martínez y Carlos Mondragón. Jóvenes desarrolladores que van a Taipei 4 días a desarrollar in situ la propuesta que habían presentado. Quedaron de finalistas, como le decía, esas 7 y gana segundo lugar Malasia, que tenía 2 equipos, y primer lugar Honduras. Entonces son 23 países y Honduras se lleva el primer premio. ¿Esperó usted, porque usted estaba representando, participando en ese importante evento, esperó esa premiación de nuestro país a través de esta iniciativa que consiste en una aplicación que le estaremos conociendo más adelante, ministro? Claro que sí. Yo no fui como miembro del equipo técnico, o sea, yo no soy parte de los desarrolladores, sino que yo fui representando al grupo multisectorial de COST e invitado como ministro para la transparencia, también para poder acuerpar esta propuesta y dar fe que la propuesta técnica que este equipo presentó se va a implementar en Honduras. Claro, y esto es lo importante, porque hacia ahí va mi siguiente interrogante, ministro. Una vez Honduras obtiene este primer lugar a nivel internacional, ¿qué pasará con esta iniciativa? ¿Qué pasará con esta aplicación? ¿Qué pasará con esta propuesta? El gobierno tiene toda la intención de implementarla, ya técnicamente está desarrollada, ya estamos trabajando con Mi Ambiente, con Copeco y con ICF, que ya están publicando, 2 de ellas ya están publicando en formatos de datos abiertos. Y lo lindo de los datos abiertos, estamos trabajando con las instituciones, pero cuando las instituciones publican en datos abiertos, una vez que publican, ya los datos son públicos.
Ya no es necesario que un equipo se acerque a la autoridad y pida los datos, sino que ya esos datos están siendo publicados y son propiedad, ya no tienen limitaciones de propiedad. Entonces, pero quiero afirmar, además, Taiwán, al haber dado este primer premio, se compromete, la presidenta Tsai se comprometió con Honduras a apoyarnos a desarrollar esta herramienta. Esta herramienta es de vital importancia para la reducción de fortalecer la transparencia en primer lugar, reducción de la corrupción y también mejorar la forma como los gobiernos, tanto locales como el gobierno central, se fortalecen mediante la publicación de estos datos abiertos. Así es, quiero recalcar algo que acaba de decir Mario, y es la importancia del uso de los datos. El gobierno se ha adherido a varias iniciativas y está trabajando técnicamente para crear un ecosistema de datos abiertos. Pero es clave que esos datos sean usados por la ciudadanía, por academia, por sociedad civil, por empresa privada, porque ahorita existe la voluntad política de publicar en datos abiertos. Pero a medida que la ciudadanía vaya usando estos datos, entonces esto se vuelve sostenible a futuro. COST, por ejemplo, tiene una academia de transparencia. COST tiene alianza con el 84% de los municipios de Honduras. Todos los municipios de Honduras, por ley, tienen una comisión local de transparencia. Y COST Honduras tiene una alianza con 84% de esas comisiones y se ha capacitado más de 500 personas en transparencia. ¿Y qué es capacitar a las personas en transparencia? Es capacitarlos en buscar información y en usar esa información. La herramienta específica que se presentó en Taiwán se llama Infras y es una herramienta que jala información del CISOX, que el gobierno publica información de los proyectos de infraestructura pública, jala información de los mapas de Copeco, que indican, usted sabe, Honduras es uno de los países más vulnerables a los riesgos de cambio climático. Entonces se cruzan los proyectos de infraestructura con los mapas de Copeco, con los mapas de ICF, para poder asegurar que la inversión que el gobierno hace de recursos limitados en infraestructura no esté en áreas de riesgo y si está en áreas de riesgo, que se hagan las mitigaciones necesarias. También se cruza con el sistema de Mi Ambiente para asegurar que cada proyecto de infraestructura tiene el licenciamiento ambiental necesario y que no va a traer impactos adversos al ambiente. Claro, y esto es lo importante, que esta triangulación, entonces, a través de esta triangulación, en el caso de estos mapas que usted me menciona, ministro, esto fortalece, esto ayuda para que la ciudadanía pueda investigar, pueda constatar cómo se está invirtiendo los recursos del Estado. Precisamente. El gobierno ya está publicando en datos abiertos en ONCAE, que es la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, está publicando en datos abiertos en CEFIN, la Secretaría de Finanzas, todos los datos presupuestarios, está publicando en datos abiertos en ICF y en CISOX. Ya hay 4 instituciones publicando en datos abiertos. Ahora también estamos trabajando, en septiembre estaremos lanzando una plataforma de datos abiertos, porque las que le acabo de mencionar son instituciones que tienen la capacidad técnica interna
para publicar en datos abiertos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con el Banco Mundial es crear una plataforma para que todas las otras instituciones tengan un lugar donde publicar, que no necesiten tener la capacidad interna para desarrollar una página web, sino que ya tengan una plataforma, ya solo tienen que publicar, solo tienen que desarrollar la información, que es su naturaleza institucional, desarrollar esa información. También estamos, todo esto permite a la ciudadanía a ser veedores sociales y ver y poder confirmar que el gobierno usa sus recursos con responsabilidad y con transparencia. A los profesionales de la comunicación, licenciado Cerda, ¿cómo les ayuda, cómo les fortalece al momento de buscar esta noticia, poder interpretar toda esta información que se da a través de datos abiertos que se publican a través de los diferentes portales de la Secretaría de Estado? Definitivamente eso es algo que viene a, de nuevo, facilitar mucho el trabajo periodístico. A mí me ha tocado trabajar en proyectos a nivel de Triángulo Norte y realmente uno encuentra grandes diferencias y nota, ¿verdad? Ese nivel de avance que ha habido a nivel de países. A mí me alegra realmente escuchar que ya pronto vamos a tener un portal único de datos abiertos. A mí me ha tocado trabajar con periodistas de El Salvador y Guatemala. Las realidades que viven estos países realmente son súper más favorables para el desarrollo del periodismo. Hay una realidad que no podemos negar, que hace falta mucho por hacer, pero de nuevo me gusta la idea que menciona el ministro de que ya pronto tendremos este portal único de datos abiertos. Y eso definitivamente, como mencionaba anteriormente, el objetivo, ¿no? Es el fin primordial al final de la divulgación de la información es tener instituciones, un Estado más fuerte. Y yo solamente para mencionar algo, Leonel, creo que, y esto lo voy a decir a título como periodista, me gusta el trabajo que hace COS, por ejemplo, porque y él ya mencionaba que tienen, creo que son alianzas con el 84% de las comisiones ciudadanas de transparencia. Y creo que también, ministro, y eso también es importante decirlo, han formado una alianza bien importante con los medios de comunicación, es decir, han habido diplomados, creo que han habido 3 diplomados para periodistas, donde se capacita para el tema del uso, el manejo de datos, de estos datos abiertos. Y creo que han desarrollado 2 procesos de premiación de periodismo de investigación usando datos abiertos. Y eso es bueno, y eso es lo que, respondiendo a esa pregunta, Leonel, digamos, esas son las cosas que uno espera ver, esas son las iniciativas que uno espera ver como periodista. Es decir, que de la mano, como mencionaba anteriormente, hay una debilidad académica, hay una deuda de la academia hacia los comunicadores sociales en este tema, sobre todo en las nuevas tecnologías, el uso de la información. Orientar mejor los planes académicos, actualizándolos a estas nuevas herramientas que presenta la tecnología, porque si vemos planes de radio, televisión, pero no vemos, por ejemplo, en el caso del periodismo multimedia, como una clase académica, el periodismo de datos, la planificación estratégica a nivel de cómo manejar campañas a través de redes sociales. Creo que serían parte de incluso como, se me viene en este momento a la mente, para poderlas incorporar a este plan académico de las universidades, en el caso de las facultades de comunicación o periodismo. No, y totalmente de acuerdo. Y a mí siempre me gusta irme como en los casos bien específicos, para que a veces uno habla con términos muy altos, pero en realidad uno no puede ponerle rostro a eso. Y en definitiva, y solamente para ponerle un ejemplo, digamos, clases, por ejemplo, como ofimática, es decir, en la universidad no hay ofimática. Y eso es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de periodismo de datos. Es decir, a mí me ha tocado capacitar periodistas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y se nota la diferencia. Y con todo el respeto de mis colegas, pero no es culpa del gremio, es la realidad que vivimos. Por ejemplo, ya cuando uno le toca, y cuando menciono ofimática me refiero a todos los paquetes de Office, Word, Excel, PowerPoint. Cuando nos toca trabajar con Excel, es un tremendo problema. Entonces hay que comenzar incluso desde conceptos básicos de qué es una columna, qué es una fila, que son conceptos que se trabajan con el tema, o que es un documento en CSV, que es un documento valores separados por comas, por ejemplo, que después se transforman a Excel para poder hacer tablas dinámicas.
cuando ya uno empieza a hablar con los periodistas de tablas dinámicas, ahí empieza uno a enfrentarse a la realidad. Ahí es cuando la mula botó a Genaro, como decimos. Exactamente, nosotros. entonces ya no podemos hacer esas proyecciones, ya no podemos hacer ese cruce de bases de datos, que es lo que está haciendo COS, por ejemplo, con esta herramienta. Están utilizando la base del CISOX, donde tienen más de 1.440 proyectos divulgados con información de bases de datos abiertos, las están cruzando con los datos de ICF y con los datos de COPECO para identificar esos proyectos de infraestructura que pueden haber algún riesgo en el tema ambiental, ¿no? Entonces ya uno ya le da esas proyecciones, cuáles son las zonas del país donde se están construyendo proyectos de infraestructura que pueden ser zonas vulnerables o no, o si están bien construidos. Entonces, de nuevo, cuando estamos hablando de estos planes de estudio y pensamos en el tema de la deuda que tiene la academia, yo sé que, por ejemplo, universidades privadas ya están dando clases de ofimática, pero en la autónoma yo, en el plan de estudios de periodismo no lo veo. Entonces, hay retos sobre eso y de nuevo, creo que es como el llamado a la atención porque debemos de ponernos a la par de las nuevas ofertas que hay, ¿verdad? Es decir, es definitivamente una imperatividad. Avanzamos a un gobierno con datos abiertos para fortalecer la transparencia y reducir la corrupción, ministro. Definitivamente. Hay mucho trabajo por hacer, pero lo que podemos ver ahorita es un gobierno que tiene la voluntad política de crear un ecosistema en que la transparencia y los datos abiertos se conviertan en el quehacer normal, en la forma normal de trabajar del gobierno. Definitivamente. Ahora, sí quiero recalcar algo. Honduras ahorita tiene la voluntad política de trabajar en transparencia, trabajar en datos abiertos, pero es importantísima la alianza con los otros sectores para que esto sea sostenible a futuro y para que esto se use, estos datos se usen de verdad para el beneficio de la sociedad hondureña. Pero ese es el momento cuando daban a conocer los resultados específicamente que Honduras obtenía el primer lugar. Es un evento abierto, este premio presidencial. Incluso estaba vemos la presidenta Sin presente ahí en estos actos solemnes. Sí, el que estamos viendo ahorita es el momento de premiación del concurso local, porque ellos hacen dos concursos. Hacen el concurso internacional, que es el que ganó Honduras, y hacen un concurso local donde hubo más de 100 propuestas y 20 finalistas, y ese es el día que se está premiando al local y hacen un espacio específico para resaltar la iniciativa de Honduras que ganó. Correcto. Está la presidenta Tsai y está la ministra Audrey Tang, que es una hacker y es una celebridad en el mundo de datos abiertos. Ella fue uno de los ciudadanos que se tomaron el Congreso de Taiwán hace unos años. 12 días se lo tuvieron tomado y la presidenta entonces la invita a formar parte de su gobierno y le dice, ok, ayúdeme más bien de este lado a reformar el gobierno. De ellos, la competencia local, hubo iniciativas muy parecidas a las nuestras y eso me llenó de mucha satisfacción. Ver que un país del desarrollo tecnológico de Taiwán estuvieran presentando por lo menos 2 iniciativas en la misma línea de la iniciativa que presentó Honduras. Así que estamos a tono. Significa que estamos a tono entonces. Así es, así es. En los temas de transparencia y en los temas de datos abiertos, pude comprobar que a pesar que los países tenemos diferentes niveles de desarrollo, estamos lidiando con problemas parecidos. Estamos lidiando con
ciudadanos que han sentido por años que el gobierno no responde a sus necesidades y que el gobierno no había estado trabajando de cerca del ciudadano, con el ciudadano como punto focal, no solo en Honduras. Esto es a nivel mundial y lo pude comprobar en Taiwán. Ahí es el momento que va a dar su mensaje, ministro. Así es, y allí es donde pude afirmar que la alianza de Honduras y Taiwán está basada en valores compartidos. ¿La presidenta Tsai? La presidenta Tsai, que es una líder muy cercana, muy abierta a su pueblo. ¿Qué sintió al momento de escuchar Honduras en medio de tanta nación y fuera y bastante lejos de esa tierra? Una enorme emoción poder comprobar que los hondureños, cuando nos ponemos una meta, podemos trabajar igual o mejor que cualquier ciudadano del mundo. ¿Hay capacidad, hay talento en el enorme, país? Enorme capacidad. Y que no es la primera vez, ¿verdad, ministro? Que no es la primera vez. Honduras en el 2016 ganó en París, compitiendo con 70 otros países, el premio a la tercera mejor iniciativa de transparencia en que gobierno y sociedad civil trabajaban juntos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En la Alianza de Gobierno Abierto también cada año Honduras recibe premios, primero uno de los 9 países que mejor desarrolla el proceso de co-creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto. También Honduras ha sido reconocida en la Alianza de Gobierno Abierto por ser el primer país que incluyó al sector privado en la Alianza de Gobierno Abierto y que el sector privado ostentó la presidencia del Comité Técnico de Seguimiento, porque normalmente solo eran los sectores de sociedad civil y gobierno. Pero el sector privado tiene enormes intereses en un gobierno abierto. Así que Honduras con la Alianza de Gobierno Abierto ha ido demostrando que se puede trabajar al mismo nivel que cualquier país del mundo. Cuando hablamos de COS Honduras, la gente lo asocia con gobierno, lo asocia con el Estado. ¿Son parte del Estado? ¿Son diferentes del Estado? ¿O trabajan con el Estado? Me lo responde después de la pausa. Tengo que hacer un alto de momento, unos mensajes. No nos cambien, ya regresamos. Al retorno estaremos conociendo también en exclusiva para Televisión Nacional de Honduras esta iniciativa, esta aplicación que ya está utilizándose en el país, esta herramienta para fortalecer de esta manera la transparencia y reducir la corrupción en nuestro país. Unos mensajes, ya regresamos. Mi nombre es Claudia Madrid Biden y mi negocio se llama Bucanero Restaurante Bar and Grill. Tenemos 9 años administrando el Bucanero y esperamos que sean muchos más. Bueno, realmente cuando yo regresé en el 2009, Trujillo no es lo que es ahora. Yo inicié este negocio pues prácticamente de cero, pues estaba cerrado. Lo difícil fue empezar el negocio, no teníamos la cantidad de turistas que tenemos ahora. Y luego el gol lo metió ese corredor agrícola. Pues a todos los emprendedores, que lo que hagan, lo hagan de corazón, que den lo mejor, que tengan sus documentos en regla, según la ley, y que cobren lo justo siempre. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, tengo una mujer que ya reventó fuente. Bravo de Atenas. 07.
Adelante, doble cero. Está reportando una ciudadana que está a punto de dar a luz. Colonia Mary de Flores, sector 3, bloque 11. Ok, en estos momentos estamos coordinando para poderle enviar la ayuda correspondiente. Necesito que me espere en línea. Vamos. Fue buena la atención, excelente. Yo los llamé y rapidito vinieron. Sí, 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 yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Café con leche le digo sí. Tortilla con quesillo le digo sí. Con quesito los frijoles. Sí, 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 yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Tempranito en la mañana le digo sí. Disfrutándola de postre le digo sí. En el típico de cena le digo sí. Y antes de la cama. Sí, 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 yo le digo sí. Toma leche hondureña. Un mensaje de Sí a la leche. Cale, FENAC, APROLECHE y el Gobierno de la República. Ahora son más hondureños los que se dan su pasadita por acá. Con toda la gente que viene ahora, yo ahí echo de ver que para nosotros los hondureños, como que el viaje no está completo si no nos llevamos alguito de por ahí. Y da orgullo que de aquí la gente se vaya felizona y contenta con lo que lleva. Yo les digo a todos los que pasan, que sigan viajando por el país. Vengan cuando quieran. Aquí le vamos a estar esperando con los brazos abiertos para cuando se venga la chamba. Tomamos la decisión de ir a buscar a Suiza al comprador de café más importante del mundo, Nestlé. Le dijimos que queríamos hacer entre Nestlé y Honduras un proyecto piloto mundial para jóvenes y mejorar el ingreso de los productores de café hondureños. Pero también se inauguró ya el programa que terminamos de afinar en Suiza para crear 12 institutos o centros que van a capacitar, a educar a 25,000 jóvenes los próximos 5 años para convertirlos en baristas. Y le digo a los cafetaleros, por favor no me abandonen las fincas. Ese es un patrimonio de la nación, porque el café es un producto estratégico. Los eficientes. Uy, qué guapa quedaste. Vámonos que ya es tarde y deja todo conectado. No le hagas caso, te ves linda. Pero recuerda encender solo lo que vas a usar y cuando no lo uses, desconéctalo, porque aún apagado consume energía si está conectado. Televisión Nacional de Honduras le presenta una opción interesante y educativa. Vea cada domingo Tópicos de Japón, una nación con mucha historia y referente mundial a nivel cultural y tecnológico. Tópicos de Japón, cada domingo a las 5 de la mañana por Televisión Nacional de Honduras. ¿Hasta cuándo seguiremos incendiando a nuestro país? Matando la vida silvestre, el aire y la vida humana. Basta. Los incendiarios deben de ser denunciados e ir a la cárcel, porque se están volviendo asesinos. Basta de seguir quemando los bosques, quemando la vida. Honduras no lo merece. Gobierno de la República. El Gobierno de la República renueva su compromiso de brindar servicios de calidad a través del moderno sistema de atención al ciudadano del programa presidencial Tu Voz sí cuenta para la transparencia. A través de la línea de atención ciudadana 130 o la página www.tuvozsicuenta.gov.hn, usted podrá presentar denuncias, quejas, opiniones y sugerencias de los servicios de las instituciones públicas y sus empleados. Ahora puede ahorrar tiempo y dinero haciendo consultas sobre información general y requisitos de trámites en el gobierno. Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros. Televisión Nacional de Honduras transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. Mejor hablemos, lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Honduras logra posicionarse a nivel internacional en este premio presidencial
en el Hackathon 2019 en China, Taiwán, obteniendo este primer lugar. ¿En qué consiste esta iniciativa? Se la presentamos a continuación y acá con el ministro de Transparencia nos lo explica también mientras corre esta imagen. Esta es la herramienta que se desarrolló Infras. Como le decía, Infras cruza información del CISOX de los proyectos de infraestructura pública con mapas de Mi Ambiente, de Copeco y de ICF, haciendo un sistema de bandera roja, un sistema de alerta que indica que el proyecto tiene licenciamiento correcto y que si está en una zona de riesgo, que tiene las medidas de mitigación que debe tener. Y da la alerta, si no la tiene, para que las autoridades y las comunidades puedan conocer y tomar acción. El gobierno la puede usar como una herramienta de toma de decisión para usar mejor los recursos limitados que tenemos, y la ciudadanía la puede usar para confirmar que la infraestructura ha sido construida responsablemente, y cuando no lo ha sido, que se tomen las medidas del caso. También en futuros desarrollos vamos a cruzar también con datos financieros para asegurar la sostenibilidad, con datos de mantenimiento. Para todo esto, el criterio de participación en Taiwán era desarrollar herramientas para promover infraestructura sostenible. Entonces, estamos cruzando información de instituciones hondureñas que fomentan la sostenibilidad de la inversión del gobierno en infraestructura. Ministro, esta iniciativa estará aplicándose en el país, hay interés, porque si ganó un primer lugar significa que es altamente viable, recomendada para ser utilizada a nivel de gobierno, a nivel de país. Estaremos utilizando, ¿de cuánto se necesita? Fondos para poner a funcionar esta iniciativa. Y estaba pendiente la respuesta también de COS, porque cuando se dice COS Honduras la gente lo asocia a gobierno, depende COS del gobierno, trabaja con el gobierno, es un aliado del gobierno. Cuéntenos. Esta iniciativa no es una iniciativa cara para empezar, porque estoy hablando de Infras, de la herramienta que se presenta en Taiwán. No es una herramienta cara porque trabaja con información y datasets que ya existen. Mi presencia en Taiwán en parte fue para acuerpar y afirmar que el gobierno implementará esta herramienta, y puedo confirmar además que la presidenta Tsai acuerpó esta iniciativa y confirmó que habrá apoyo de Taiwán técnico y tal vez en recursos para implementar iniciativas como estas en Honduras. Me gusta su pregunta sobre costo, porque la belleza de COST y lo que la hace factible a futuro es que en efecto no es una iniciativa de gobierno. Es una iniciativa en que gobierno es miembro, pero es un miembro con iguales derechos y obligaciones que sociedad civil, empresa privada y gobierno. Claro, el gobierno es el único sujeto obligado, porque es una iniciativa de transparencia de infraestructura pública. O sea que estamos publicando y divulgando información de cómo usa el Estado recursos de los ciudadanos en infraestructura. Pero la gobernanza de la iniciativa es absolutamente democrática y multisectorial. Y vea que la multisectorialidad
es el criterio más importante para que Cost Internacional, con sede en Londres, le siga dando su sello de garantía de que Cost Honduras cumple. Entonces allí nos sentamos y le voy a decir que esos espacios multisectoriales son de mucho valor para Honduras, especialmente en momentos de polarización política como los que vivimos ahorita. Esos espacios donde sociedad civil, empresa privada y gobierno y ciudadanía tienen espacios de conversación para poder trabajar en un objetivo común. Y mire, no nos sentamos personas e instituciones y organizaciones que pensamos muy diferente, pero siempre con el objetivo común de fomentar la transparencia en infraestructura pública y con una regla: no nos levantamos de la mesa. En la mesa podemos expresar nuestras opiniones, aun cuando son opiniones encontradas, pero con la regla de que todo se puede, en el marco del respeto, todo se puede discutir y no nos levantamos de la mesa. Siempre está el espacio de diálogo, que es importantísimo para el desarrollo de un país. Entonces no es de gobierno, gobierno es miembro de la iniciativa Cost. Y es importante, el gobierno lo que ha hecho es garantizar que cuando no haya recursos, entonces saldrán del presupuesto, pero no hemos tenido necesidad de usar recursos del presupuesto. Primero fue financiada la iniciativa Cost con fondos del Banco Mundial, después con fondos de la Corporación de Desarrollo del Milenio, Millennium Challenge Corporation, del Desafío del Milenio. También hemos recibido fondos de USAID. Entonces, se ha venido financiando con fondos de cooperación, pero siempre con la garantía que en el momento que no se puedan gestionar fondos de cooperación, entonces el gobierno pondrá recursos del presupuesto, porque es del interés del gobierno que esta iniciativa de transparencia sea sostenible a futuro. Correcto. En 30 segundos, ministro, porque estamos ya fuera de tiempo, cuéntenos para cuándo más o menos se espera la ciudadanía estará utilizando esta iniciativa ganadora de este premio presidencial en China-Taiwán. Yo le puedo calcular que septiembre, octubre ya la podemos tener ya al aire. Ya, ¿De este año? De este año. OEA me dice que está interesado también. La OEA está apoyando a Honduras a escribir la política de datos abiertos, que deberíamos estarla, ahorita ya estamos en la fase de socialización, deberíamos estarla publicando, aprobando el presidente alrededor de septiembre, octubre también. Todo esto no se da en un vacío, todo esto se da como parte de una política de Estado y creando un ecosistema de apertura, de transparencia y de datos abiertos. Correcto. Bueno, me encantaría seguir platicando sobre ese tema, pero hemos llegado al final del foro. Tengo espacio para un mensaje final de esta comparecencia. Licenciado Serna, comienzo con usted. No, gracias, Leonel, por la invitación. Muy fino. Muchísimas gracias. Estamos pendientes para que nos vengas a divulgar toda esta investigación que realizaste y que la presentaste, creo que fue la semana pasada o la semana antepasada que la hiciste pública, de todo este trabajo, cómo andamos en Honduras a nivel de datos abiertos. Estoy pendiente con esa invitación para que nos vengan a explicar todo eso. Con gusto, venimos a hablar de competencias digitales de los hondureños, muy interesantes datos. Muchísimas gracias. Ministro, por favor, su mensaje final. Siempre insisto que el mejor aliado de un gobierno reformador es una ciudadanía informada y capacitada. Las iniciativas y las herramientas como las que hemos presentado hoy es precisamente lo que le da la capacidad al ciudadano de ser veedor social de la inversión del gobierno. Muchísimas gracias, licenciado.
Ministro, un gusto, un placer tenerle Gracias. nuevamente. Felicitaciones por ese premio. Enhorabuena y esperamos que esa iniciativa o esta aplicación para que puedan comprender o puedan entender mejor nuestros televidentes sea para septiembre, octubre de este año ya comience a estar funcionando y de esta manera también, una vez que instituciones estén trabajando con los datos abiertos, la obligación de nosotros como medios de comunicación es divulgar esta información, al igual que también la ciudadanía tiene que ser veedor para de esta manera tener también lo que son gobiernos abiertos con la utilización de datos abiertos que van de la mano. Éxitos, muchas bendiciones, adelante con ese trabajo. Llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde nosotros cada día abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios le bendiga siempre, bonito fin de semana. Nos miramos el lunes y recuerde, mejor hablemos.